Dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. Con estas palabras Dios da inicio a la formación de la familia, entendiendo que consta de un hombre y una mujer, que es de donde finalmente nacen los hijos. Por miles de años, en su mayoría, las personas de la humanidad hemos vivido bajo esta norma, por ser la más natural y la más lógica. Sin embargo, en estos últimos años de historia, el ser humano ha impulsado un cambio antagónico y aberrante sobre el particular, trabajando con entusiasmo para legislar a favor de una ley que permita el matrimonio homosexual y la posibilidad que esta nueva forma de matrimonio pueda adoptar hijos. ¿Qué tal? ¿Cómo están, Carlos? ¿Cómo está Andrés? Muy bien, muchas gracias. Muy bien, muchas gracias y también muy contentos de comenzar un nuevo ciclo en nuestro programa. Partimos, ya descansamos bastante, comenzamos nuevamente con los programas que vamos a tener durante el 2019. Este año vamos a partir conversando sobre un tema que está vigente, lo que es la configuración de la familia. Tenemos en el mundo hoy día, en varias partes ya, el matrimonio entre hombres o entre mujeres, el matrimonio homosexual ya es una realidad, nosotros estamos legislando sobre eso, y de ahí la importancia que nosotros conversemos. ¿Qué dice la Biblia acerca de este tema? Ya, mira, yo quería comenzar un poco diciendo algo que, bueno, tú nombraste, que es efectivamente algo que está hoy día, no sé si usar la palabra moda, pero es algo que está tomando fuerza y está vigente, y yo agregaría tristemente vigente. Sí. Entonces, la introducción que tú hiciste al programa de hoy, con el cual comenzamos el ciclo 2019, ciertamente nos habla de una realidad triste que nuestra sociedad, y en especial nuestra sociedad chilena, está cada día asumiendo con una mayor normalidad, no siéndolo. La Biblia dice claramente, como tú lo nombrabas también, que es Dios el creador del matrimonio, y vamos a leer esto en el primer libro de la Biblia, Génesis, que es el comienzo, eso es lo que significa, o el principio, y Génesis específicamente en el capítulo 1, el versículo 26 y 27, y agregaría quizás el 28, vemos cuando Dios, después de hacer una creación completa, los días anteriores, de los distintos elementos que compondrían nuestro hogar, el planeta Tierra, ahora enfoca su mano en la creación de su obra maestra, por así decir, que somos el ser humano, o éramos nosotros, el ser humano. Dice Génesis capítulo 1, 26. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Hay un parecido en este. El hombre fue creado en torno a, o parecido a, o con la imagen de algo, según lo que dice aquí. Sí. Bueno, efectivamente lo que aparece ahí dice que fue, hagamos al hombre, dice, a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Eso es algo radical. Eso muchas veces pasa por detalle cuando uno lo lee rápidamente, pero es algo que nos va a acompañar a lo largo de toda la Biblia. Dios mismo, Dios Trino, dice que los seres humanos, hombre y mujer, a diferencia de toda la otra creación, fue creada a imagen y semejanza de Dios. Yo haría un alcance ahí para nuestros auditores, porque es normal que nosotros cuando escuchamos la palabra imagen, estamos ciertamente viendo lo que es una imagen, algo visual. Una fotografía, un cuadro. Claro, pero la palabra que se traduce el hebreo acá es una palabra que puede ser usada como una imagen visual, pero está enfocada principalmente, y a lo largo de todo el Antiguo Testamento, en lo que significa plasmar la identidad de un ser, ¿no es cierto? Eso es lo que está diciendo Dios, que sea hecho y que tenga nuestra identidad, porque le dio una tarea de gobernar
todo lo que era el planeta, y entonces, ¿cómo es que lo haríamos? Y él quiere que el ser humano, o quería que el ser humano plasmara su imagen moral en la administración de todo el planeta. El ser humano era la cabeza, y es aún todavía la cabeza federal del resto de la creación, y entonces eso le hace que toma decisiones sobre esta creación. Por lo tanto, la imagen no tiene que ver con un aspecto físico, porque la Biblia dice que Dios es espíritu, y usa términos dentro de la misma escritura que se denominan antropomorfismo, donde habla de la mano de Dios, en fin, una serie de otras cosas, pero la realidad de esta palabra es identidad, que tenga una identidad como la nuestra, que plasme nuestra forma de ser en esta administración. Y esta identidad y esta aseveración, declaración que hace Dios, que va a hacer al hombre a imagen y semejanza, tiene implicancias tan importantes como las que aparecen en el Génesis capítulo 9, versículo 6, que dice: el que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Eso habla también de la dignidad, como decías tú, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque somos hechos a imagen de Dios, somos administradores a imagen de Dios, que plasmamos, como decía yo, su identidad en esto. Por lo tanto, y usted mismo lo sabe, aún el mundo sin Dios tiene esa concepción. Si usted atropella un gatito, ¿no es cierto?, y el gatito muere, el gatito es una vida, una cosa muy triste. Sobre todo si es mi gata. Pero obviamente va a tener una consecuencia, ¿no es cierto? Y probablemente usted no vaya a la cárcel por eso, pero es distinto que se atropella a una persona y le da muerte. ¿Por qué? Porque es la dignidad. Entonces esto de la imagen pasa un poco entonces por las capacidades de Dios, por ejemplo, la capacidad de amar o la capacidad de odiar, cosas así. ¿A eso se refiere? Efectivamente, el ser humano fue creado, este concepto de imagen implicaba que él tendría una capacidad dada por Dios como representante, con una imagen, como dices tú, de realizar labores, funciones que estuvieran marcadas por cosas que el resto de la creación no, como por ejemplo el razonamiento, ¿no es cierto? Las emociones. No estoy diciendo que no exista un razonamiento u emociones en algunos otros seres creados, pero eso está estructurado de tal manera que se le denomina hoy día, ¿no es cierto?, el instinto o la inteligencia estática, vale decir que no desarrolla más esto. El ser humano puede crear en un sentido a partir de los elementos que tiene, no solamente con elementos para supervivencia, sino que también para lo que es placer y todas estas cosas que son dadas justamente por nuestra condición superior. Y esto también aparece, Carlitos y Jonathan, en el Nuevo Testamento, por ejemplo, cuando a Jesucristo le preguntan sobre el tributo. En Mateo capítulo 22, versículos 15 en adelante, dice: entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra, y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos, diciendo: Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios y que no te cuidas de nadie porque no miras la apariencia de los hombres. Dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo: ¿por qué mentís, hipócritas? Mostradme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Aquí viene. Versículo 20. Entonces les dijo: ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Le dijeron: de César. Y les dijo: dad pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Oyendo esto, se maravillaron y dejándole le fueron. Aquí también vemos este tema de la imagen y la inscripción, porque lo que le estaban preguntando a Jesús era sobre el tributo. Le muestra la moneda, le dice: bueno, esa imagen e inscripción es del César. Den al César lo que es del César. Denle las monedas que corresponden. Por lo tanto, es lícito dar tributo. Pero el tema es la segunda parte: y dada a Dios lo que es de Dios. ¿Y qué es lo que es de Dios? Bueno, ¿cuál es la inscripción e imagen que está en nosotros? Es la de Dios. Por lo tanto, nosotros debemos dar el tributo
al César como corresponde, pero nosotros debemos entregarnos íntegramente a Dios. ¿Por qué? Porque en nosotros está esa imagen, esa semejanza, esa inscripción. Bien, avancemos porque nos quedamos muy pegados aquí, queremos llegar a la familia. Pregunta entonces, en esta creación de Dios, a imagen de Él, hay dos seres creados, un hombre y una mujer. ¿Hay responsabilidades para cada uno de estas personas? Claro que sí. Es lo importante partir diciendo que cuando la Biblia habla de hombre, se está refiriendo a humano. Por eso dice, creó al humano, hombre, varón y hembra los creó, ¿no es cierto? Entonces, incluso hasta hace no mucho existía la única palabra homicidio, entendiendo que era un ser humano el que era asesinado, independiente fuera varón o hembra, pero ahora se habla de femicidio y de todas estas cosas, porque es una forma de hacer esta separación. Es extraño, porque es una forma de hacer una separación de género y por otro lado quieren hacer un revoltijo de género. Pero esa harina de otro costal. Efectivamente, Dios creó al hombre, varón, ¿no es cierto? Y hombre o humano, mujer. Y les dio características distintas, complementarias, ¿no es cierto? No colocando a uno por sobre otro, sino que los creó porque cuando nosotros analizamos el resto del Génesis podemos ver que cada vez que Dios dice los bendijo, les dijo, reproduzcanse, conquisten, nunca le da una orden única al varón. Incluye a ambos en la misma dignidad, pero con roles distintos. Sí, el versículo 28 dice, y los bendijo y les dijo, es decir, a ambos les dice, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra. Esa es una orden. Exacto. Que tiene que ver con el tema de la reproducción. De la reproducción, entre otras cosas. Ahora, hay que decirlo inmediatamente antes que sigamos avanzando. El machismo y el feminismo no son algo que Dios inventó. Eso es una perversión de los roles, por las razones que sean. Por las razones que sean. Pero aquí no hay machismo ni feminismo. O sea, cuando una niñita aparece en la televisión media ligera de ropa diciendo que quiere erradicar el sistema del patriarcado, ¿está hablando algo que no existe? Yo creo que primero tendría que aprender qué es lo que es patriarcado y de dónde viene etimológicamente la palabra, porque para ellos patriarcado es machismo y esa es otra cosa. Ajá. Es otra cosa, o sea, no tiene que ver con eso. Bueno. El único sistema patriarcal que ha existido lo tuvo Israel y ya no lo tiene. El patriarca Abraham, el patriarca Isaac y el patriarca Jacob, y ahí se acabó. Correcto. Bueno, vamos a tocar ese punto en unos programas más adelante donde vamos a hablar acerca de hombre y mujer. Pero en este momento estamos en la creación, entonces hay un hombre hecho a imagen de Dios, hombre y mujer, tienen la función de sojuzgar la tierra y de fructificar y multiplicarse. ¿Les parece si cambiamos el pasaje? Vamos a Génesis capítulo 2. Perfecto. Capítulo 2 y nos vamos a los versículos 7. ¿Vamos a ver esa parte? Veámosla. Génesis capítulo 2, versículo 7 en adelante. Dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Eso sería, versículo 7. Pero ¿qué tal si leemos al tiro del 18 al 22? Y luego conversamos. Muy bien. Versículo 18 al 22 dice, y dijo Jehová a Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó, pues, de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo. Mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová, Dios, hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová, Dios, tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Muchas gracias. Repasemos entonces. ¿Quién fue creado primero? ¿El hombre o la mujer?
El hombre, el varón, fue creado primero. Y eso le da o va a determinar gran parte de su rol como criatura. Conforme a partir de esta creación, la creación del hombre, ¿qué es lo que Dios menciona respecto del hombre que no es bueno que ocurra? Que esté solo. Perfecto. ¿No es cierto? Que esté solo. Vale decir que Dios creó a los seres humanos para vivir en sociedad, vale decir, vivir juntos. Y no es bueno entonces que el hombre esté solo, pero además como que asigna una tarea a la mujer que se transforme en ayuda idónea. Esto yo creo que es bueno que lo aclaremos. Bueno, el concepto ayuda idónea también es algo que tiene que ver mucho con la traducción en sí, porque la traducción en sí tiene que ver en el idioma original que el hombre, porque acá quiero explicar en primer lugar que... Bueno, la palabra en hebreo es eser, Claro. ¿cierto? Sí, Eser, que quiere decir socorro. Claro. No solo ayuda, digamos, sino que... Lo que pasa es que el concepto el que nos interesa a nosotros, porque Dios creó a Adán, lo colocó a ponerle nombre a todo el resto de la creación y permitió que Adán se sintiera incompleto. ¿Me entiendes? Porque estamos hablando que no había pecado, no había cosa, o sea, todo estaba perfecto. Por lo tanto, ¿por qué tendría que sentirse imperfecto o incompleto, mejor dicho? Entonces, ese deseo que Dios permitió que Adán tuviera, lo llena con la mujer. Entonces la mujer es la que completa la creación del varón. ¿Entiendes? Ese es el punto. O sea, ayuda idónea suena casi como tu junior. Y esto es importante, Carlito, también porque hoy en día hay todo un tema con los animalistas, ¿ah? Los amigos de los animales que lo llevan a un extremo, ¿cierto? Y muchas veces reemplazan a el varón o reemplazan a los hijos o reemplazan a distintas partes de la familia con animalitos. Y lo que nos dice el Señor es que, claro, efectivamente Adán nombró a todos los animales, es decir, uno por uno los fue viendo, analizando, qué sé yo, le dio su nombre, y no encontró en ninguno de ellos una ayuda idónea, un apoyo real, verdadero, completo, íntegro para su vida. Eso, lo que tú dices, es tan importante porque eso es lo que justamente estaba tratando de explicar en este concepto de complemento. Vale decir que Adán no encontró, en términos biológicos, si se quiere, nada de su especie que lo completara. Entonces, todo lo otro demás era insuficiente. Era insuficiente. Y desde ese punto de vista, la mujer viene a completar esto y a ser uno, porque posteriormente va a decir ustedes son uno. Entonces, la creación del ser humano, hombre, mujer o varón y hembra, tenía que ver con el hecho de que dos entes, ¿no es cierto? La mujer sale del hombre, pero sale del hombre para volver al hombre como un ser nuevo o un ser aparte, pero en unidad. No sé si se entiende lo que dije, pero tiene que ver todo con ese concepto. Solo para ayudar a clarificar el punto. Esto no significa, porque hay gente que piensa que el hombre es más importante, más grande, no sé, pero más que la mujer. Bueno, lo que aparece en la Biblia, en Gálatas, capítulo 3, versículo 28, dice, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. La Biblia para nada es un libro machista. La Biblia describe el machismo. Nosotros podemos ver el machismo en varones totalmente caídos, corruptos y machistas y que no hacen lo que corresponde, ¿ya? Pero no los defiende, sino que todo lo contrario. Los denuncia. Los denuncia y nos muestra las consecuencias. Y los castiga. Nos muestra las consecuencias, es decir, en el caso de los padres de la patria de Israel, ¿cierto? Abraham, Isaac, Jacob,
muchos de ellos tuvieron varias esposas, vemos justamente las rencillas que se formaban de las esposas, de las concubinas, de las sirvientas que tenían Dios nunca hijos, aprobó eso. que el hijo de una competían con el hijo del otro y después las herencias y quién iba a seguir al padre. Entonces, totalmente equivocado. ¿Cuál es la idea? Tal como decía Carlitos en los versículos que habíamos leído antes, en que hay un complemento. Lo que se busca es el complemento y eso es lo que se enseña en la Biblia. Por ejemplo, en Eclesiastés capítulo 4, versículos 9 al 11, dice: mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo, porque si cayeren, el uno levantará a su compañero, pero ay del que está solo, que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. También, si dos durmieren juntos, se calentarán mutuamente, mas ¿cómo se calentará uno solo? Y esa es la complementariedad que nos habla la Biblia en la Escritura. Es decir, todo ser humano en algún momento va a estar mal, va a estar cansado, va a estar enfermo. Aquí Jonathan hace poquito estuvo bastante enfermo, ¿cierto? ¿Cómo hubiera sido la vida de cada uno de nosotros si estuviésemos completamente solos en ese momento? Sí, ¿cierto? Ahora lo importante, por ejemplo, de lo que leemos nosotros estamos en primer lugar analizando lo del Génesis, los primeros 3 capítulos, donde encontramos el mundo ideal con 2 seres creados a partir de la voluntad de Dios, sin pecado, por lo tanto, cumpliendo por un escaso periodo de tiempo el propósito maravilloso del por qué creó 2 seres distintos para unirnos, ¿no es cierto? Todo lo que hemos leído posteriormente ya estamos hablando del ser humano caído. Cuando nosotros leemos el Génesis, los siguientes capítulos, en la caída, por ejemplo, podemos ver que esa unidad se rompe inmediatamente, en las cuales vemos a Adán culpando a su mujer, a Eva culpando a su esposo, culpando a la serpiente, es decir, se deteriora toda la unidad. Y por eso es que a partir de ese momento comienza a vivirse una distorsión del matrimonio. Ahora, la Biblia nos llama a todos nosotros que somos humanos caídos a volvernos al plan que siempre ha sido, al único plan autorizado y bendecido por Dios, que se llama matrimonio monógamo, un hombre, una mujer. Justamente iba a entrar ahí, porque ya en este punto tenemos construido lo que Dios diseñó, hombre y mujer, con las labores que tenían que cumplir. Ya sabemos que ambos son iguales o somos iguales en dignidad, pero ahora metámonos de lleno en el matrimonio. ¿Qué dice la Biblia sobre el matrimonio? Partimos entonces. Bueno, la descripción del matrimonio la podemos encontrar por primera vez en Génesis capítulo 2, versículos 24 y 25. Dice: por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Ya, tratemos de ordenar un poco desde el principio, tal como está aquí en este versículo. La Biblia menciona que el hombre tiene que dejar a sus padres antes de unirse con una mujer. ¿Por qué? ¿Por qué es necesario hacer esto? Bueno, básicamente la palabra dejar no significa abandonar, sino que significa establecer una nueva familia. Y ahí se tienen que romper los lazos de los roles. Yo antes de casarme era hijo, mi rol principal era ser hijo, ¿no es cierto? Pero una vez que me casé, mi rol principal es ser esposo. Por supuesto que mantengo la condición de hijo, pero ya no el rol de hijo, son 2 cosas distintas. Y obviamente se me manda y se nos manda a todos nosotros a respetar a nuestros padres y a honrarlos por siempre. Pero el separarse de eso implica la necesidad de crear una nueva familia a partir de un hombre que viene de una familia, una mujer que viene de otra familia, y forman una nueva familia que se vincula entre sí, pero no están unidas desde el punto de vista de lo que significa, ¿no es cierto?, esto que quieren decir, como decía anteriormente, el concepto patriarcado. Nadie es patriarca de su familia. Patriarca significa que es el padre de muchas familias, y ese sistema no se da. Entonces, es necesario porque efectivamente Dios establece un orden
que es sano para la nueva familia. Nosotros podemos dar fe quizás de familiares, amigos, personas conocidas, lo que sufren cuando las personas se casan y mantienen una ligazón con su familia de origen, ya sea emocional, ya sea material, ya sea de vivienda. Es difícil, se hace muy difícil. ¿Por qué? Porque no se pueden ejercer a plenitud los roles, ¿no es cierto? Yo no puedo ser el líder de mi hogar si no soy el dueño de casa, por ejemplo. Entonces, todo este tipo de cosas que se van dando y que parecen algo tan doméstico, pero que finalmente es lo que lleva muchas veces al deterioro y a la ruptura del matrimonio. Bueno, Carlitos, tú que también como pastor de la iglesia sueles hacer varias reuniones, ¿cierto?, con matrimonios formándose. Ese es uno de los grandes consejos que puede dar un pastor a un matrimonio joven. Tiene que ver con lo que aparece acá. Es decir, tener que no desechar la relación con sus padres, sin embargo, generar una independencia. Claro, y un cambio en las prioridades. La prioridad mía hoy día no es mi mamita, que aunque la amo y está viva, ¿no es cierto?, todavía por la gracia de Dios, pero la prioridad mía es mi esposa. Pueden haber periodos en que ellos necesiten apoyo más allá, pero otra cosa es depender o estar sujeto a las ordenanzas de ellos, ¿no es cierto? Voy a decir una cosa que a lo mejor resulta irrisoria hoy, pero llega la mamá y cambia la decoración de la casa porque ella encuentra que no es así, o critica la comida de la esposa. Eso es terrible. Claro, o critica, no sé, pues el auto del esposo o la ropa del esposo. ¿Te das cuenta? Esas intervenciones que parecieran tan pequeñas, en la repetición del tiempo generan, ¿no es cierto?, relaciones complicadas con lo que llamamos nosotros los suegros. Y no por nada, ¿no es cierto?, gran parte del material para el humor viene de esta relación. Suegra yerno. Suegra yerno, suegra. Sí. Bueno, en el mismo sentido entonces de lo que venimos conversando, el consejo es independencia. Si usted quiere casarse joven, no se planifique para vivir ni en la casa de sus padres ni en la casa de los padres de su novia. O si usted ya está casado y por circunstancias está viviendo con sus padres, esas cosas pueden ocurrir, pero rápidamente planifíquese para hacer su familia de manera independiente, es el consejo de la Biblia. Dejar atrás el hogar de los padres, no olvidarse de los padres y hacer su propio hogar, su propia familia, su propio matrimonio según Dios lo planificó. Bien, vamos a ir a un descanso, una pausa para escuchar un himno, una canción y volvemos para continuar con el tema. Tu hijo soy, sin merecer, me diste tu amor, volví a nacer por tu voluntad. Hoy puedo decir que justo soy justo por ti. Dios de la creación, me diste la salvación, moriste en mi lugar, al precio pagar, siendo hijo de Dios, el verbo de la creación, el merecedor de toda gloria y honor.
justo soy justo por ti. Dios de la creación, me diste la salvación, moriste en mi lugar, al precio pagar, siendo hijo de Dios, el verbo de la creación, el merecedor de toda gloria y honor. Dios de la creación, me diste la salvación, moriste en mi lugar, al precio pagar, siendo hijo de Dios, el verbo de la creación, el merecedor de toda gloria y honor. Dios de la creación, me diste la salvación, moriste en mi lugar, al precio pagar, siendo hijo de Dios, el verbo de la creación, el merecedor de toda gloria y honor, de toda gloria y honor. Estamos de vuelta entonces, después de escuchar esta alabanza. Estamos en este programa tratando acerca del matrimonio. Cómo es que Dios planificó el matrimonio y lo que ya hemos visto es Dios hace un hombre y una mujer, da instrucciones a el hombre y la mujer a salir, independizarse, salir del hogar de los padres para formar su propio matrimonio, siempre entendiendo que el marco de Dios es un hombre y una mujer, ambos con la misma dignidad, no hay uno más importante que el otro, con roles distintos. Y al seguir conversando respecto al versículo que estamos tratando, una pregunta más. Hay una frase ahí que es y serán una sola carne. ¿Qué significa esto de unirse en una sola carne? Bueno, el término una sola carne, volvemos al hecho de que el propósito de Dios era generar una unidad indivisible, un complemento que abarcara todos los aspectos humanos, ¿ya? En la Biblia la expresión carne no necesariamente tiene que ver con una relación sexual, puede incluirla, pero la relación carne también tiene que ver, o la expresión carne tiene que ver como persona, será una sola persona, y habla de la totalidad del ser. Vale decir, hablaba de una unidad espiritual, en primer lugar, una unidad emocional y una unidad física. Es decir, la unidad física, que es la relación sexual propiamente tal, debiera ser el resultado, ¿no es cierto?, de una unión espiritual, una unión emocional, y eso como consecuencia daría una unión física satisfactoria tanto para el varón como para la mujer, ¿no es cierto? Ese es el sentido de esto. Vale decir, todo lo que tiene que ver con la sexualidad casual es una instancia donde no existen las dos anteriores y por lo tanto no se diferenciaría mucho de la reproducción animal. Claro. Ahora, hay otra excepción también de la que mencionó Carlito, que es el producto
de esta relación sexual, que es lo que nosotros conocemos hoy en día. Es decir, estas son palabras de Dios hace 6.000 años atrás más o menos. Sin embargo, ¿qué es lo que nosotros conocemos hoy en día a partir de la ciencia? Es que está el ADN del varón, el ADN de la mujer, ¿cierto? Y cuando se genera la fecundación, se toma el 50% del varón, 50% del ADN de la mujer, y se genera una sola carne. Una sola carne, que exacto. tiene el ADN del varón y el ADN Tú de la prendiste mujer. el microscopio electrónico, ¿eh? Fuiste ahí a la genética. Pero es cierto. Es cierto, porque es tan perfecto esto que en cada una de las células que tenemos nosotros, que son más o menos 1 trillón de células o 1.000 billones de células por kilo, imagínense la cantidad, por kilo de peso más o menos. Oye, algunos hermanos que siguen tienen hartas células. Muchos trillones. Sí. En cada una de esas células está su ADN, ¿De ahí ¿correcto? viene celulitis o nada que? Volvamos al tema, por favor. Perdón. En cada una de esas células tenemos el ADN de esa persona. Sin embargo, el ADN no está mezclado. Tenemos 23 pares de cromosomas del papá y 23 pares de cromosomas de la mamá. O sea, así de perfecto podemos decir de que es una sola carne, porque es un solo ser vivo, un solo ser humano que mantiene el ADN de su padre y de su madre. Y solamente los dos últimos pares, son los que, o el último par, mejor dicho, son los que le dan el sexo, ya sea varón u hembra. Varón o hembra. Entonces ¿Ya? también tenemos esa acepción de qué se refiere que ambos serán una sola carne, también tiene que ver con el tema de la progenie, Sí. de la misión que le da Dios, de llenar la tierra, ¿cierto? Y sojuzgarla y de poblar toda la faz de la tierra. ¿Mm? Entonces también está ese lado. No sé, Carlos, si Qué pudieras impresionante, también especificar un poco más respecto de la unión, porque dice se unirá. ¿Hay algo más que la Biblia nos quiera decir con eso de la unión? Bueno, como decía anteriormente, el concepto de la unión tiene que ver con la relación profunda y en todos los planos en los que fuimos creados. Cuando digo que fuimos creados, o la Biblia dice, perdón, que fuimos creados a imagen de Dios, significa que nosotros fuimos creados en una esfera espiritual, ¿no es cierto? Fuimos creados en una esfera emocional y fuimos creados también en una esfera física. La unidad tiene que estar en esos tres aspectos. La unidad no es uniformidad, nos hizo distintos, pero nos hizo absolutamente complementarios. Este concepto se repite a lo largo de toda la Escritura en la relación hombre-mujer. El hombre, la mujer sale del hombre, la primera mujer sale del hombre, ¿no es cierto? Pero a partir de eso, todos los seres humanos, hombres y mujeres, salimos de la mujer. Entonces, Dios hace un trabajo donde permanentemente nos está encontrando y recordando el concepto de unidad. Cuando un matrimonio tiene problemas, muchas veces hacen, cuando digo emocional, el segundo aspecto, también tiene que ver con el concepto de la comunicación en todos los niveles. Cuando un matrimonio tiene problemas, normalmente tiene problemas en relación a el segundo punto o al primer punto que repercute en el último punto. Pero cuando tratan, ¿no es cierto?, de arreglar el problema, parten por el último punto y se olvidan de los otros dos. Entonces, el modelo de Dios, como decía Andrés, a nivel genético, a nivel físico, a todo nivel es perfecto. Ahora, invertir o soslayar cualquiera de los aspectos del modelo garantiza que la cosa no va a resultar. Sí. Esta unión es tan profunda que debe haber entre el varón y la mujer, el esposo con su cónyuge, que nuestra relación con nuestra esposa debe ser la relación más importante del universo, por así decir, para nosotros, luego de nuestra relación con Dios. Nuestra relación con Dios debe ser lo primero, obviamente, lo principal, lo primero, no hay nada más importante que eso, pero le sigue en importancia la relación con nuestro cónyuge, ¿ya? Y eso habla mucho, un poco lo que mencionaba Carlito. ¿Qué es lo que pasa con los problemas que suelen ocurrir en el matrimonio?
es que justamente esa jerarquía se pierde. Muchas veces el varón, su principal relación, y para qué decir en el mundo, aquellos que ni siquiera se declaran cristianos, su primera relación quizá es con el deporte, con el fútbol, con el equipo, con los amigos, con el copete, con las fiestas, con quién sabe, digamos, pero tiene una jerarquía. Y muchas veces encontramos que en el caso de la mujer, la relación con los hijos o con los nietos, incluso Jonathan, tú que estás teniendo nietos ahora, puede tener una importancia mayor que la relación con el cónyuge. Y lo que nos dice la palabra es que lo primero, luego de nuestra relación con Dios, es la relación con el cónyuge. Y si esa relación está bien, la relación de ahí para abajo con nuestros hijos, nuestros nietos, los sobrinos, todo eso va a caer bien. Pero lo principal es eso, porque si la relación con nuestra cónyuge está mal, no esperemos tener buenas relaciones con nuestros hijos, ni con nuestros nietos, ni con el resto de la parentela, digamos. Es lo que hablábamos acerca de este orden de Dios. Dios es un Dios de orden en todo sentido. Y Él ha dado un orden el cual nosotros tenemos que respetar para que se garantice el producto, por así decir, final. ¿No es cierto? Que un matrimonio funcione no significa solamente que ha estado junto por muchos años. Aunque, como están las cosas hoy día, eso ya es una gran cosa. Es un éxito, claro. gigantesco. Pero la idea de Dios es que esta relación sea siempre fructífera. Es decir, que las etapas de la vida que estamos viviendo, o en cada etapa de la vida que estamos viviendo como matrimonio, siempre es fructífera. Entonces, sucede muchas veces que, como decía Andrés, las prioridades están invertidas y esas prioridades no son las que corresponden cuando los hijos se van, cuando el trabajo se termina, cuando, en fin, muchas cosas ya dejan de ser y quedamos solo o quedan solo con su esposo o su esposa. En realidad no se conocen, no saben qué hacer y bueno. Y eso, fíjate que estaba leyendo una estadística que es extraña para mí por lo menos, pero cada vez más creciente el número de divorcios de personas de la tercera edad. Ha aumentado 10 veces en Chile. No son muchos, pero la progresión, el aumento empezó a llamar la atención. Así como también llamó la atención el año 2017 que el 73% de los niños que nacían en Chile nacían en familias de parejas no casadas, fuera del matrimonio. Luego vienen los problemas y el psicólogo, pero tenemos acá, y esto es importante para nuestro auditor, tenemos acá el marco regulatorio del matrimonio que nos garantiza un altísimo, sino, por no decir un 100% de éxito si siguiéramos este marco. No de ausencia de problemas, porque Exacto. Incluso nos capacita para poder enfrentar correctamente los problemas, ¿no es cierto? Pero sí, efectivamente, el mundo o las condiciones, las circunstancias que se están dando el día de hoy son un atentado cada vez más fulminante contra el matrimonio. Bien, eso es lo que vamos a conversar ahora, pero antes de que entremos en esa materia, hay una parte más del versículo, el versículo 25, que habla de que los dos estaban desnudos y no se avergonzaban. ¿Qué significa esto? Bueno, este es un versículo que también tiene muchas interpretaciones. Uno tampoco puede ser tácito respecto a qué es lo que significa. Sin embargo, nos delata un poco lo que va a venir más adelante. Porque la primera reacción de Adán y Eva, una vez que pecan en el capítulo 3 del Génesis, ¿cierto?, es que se cosen con hojas de higuera, ¿cierto? Se cosen ropas, ¿cierto? Se cubren su desnudez. Mientras que aquí lo que nos dice es que ellos estaban desnudos y no se avergonzaban. Entonces, ¿qué es lo que nos dice esto indirectamente? Nos está hablando de cuáles son las consecuencias del pecado. Recordemos un poco que el pecado consistió en que Adán y Eva consumieron de este árbol de la ciencia del bien y del mal, es decir, del conocimiento del bien y del mal. ¿Qué es lo que significa eso? Que ahora en adelante, tanto Adán como Eva iban a saber cuando estaban haciendo algo que correspondía o no correspondía. En este caso, como se dieron cuenta que hicieron algo que no correspondía, empezaron a ver cuál era su... empezaron a ver cuáles eran sus pensamientos. Empezaron
a ver a su cónyuge desnudo, desnuda, ¿cierto? Y empezaron a tener pensamientos y empezaron a darse cuenta que esos pensamientos no correspondían. Y de igual manera, así como yo pienso de Eva, decía Adán, probablemente Eva piensa de Adán. Me estaba mirando ahora ya desnudo, pero con otros ojos. Y por eso cubrieron su desnudez. Entonces lo principal de esto es que estamos viendo un poco lo que mencionaba Carlito. Este plan de Dios era perfecto y sin embargo, ¿qué es lo que hizo el ser humano? Lo corrompió. Antes vivíamos desnudos, por así decir, y no teníamos vergüenza. Luego vamos a tener que vestirnos. ¿Por qué? Por causa de nuestro pecado. Por eso nos vestimos hasta hoy en día, digamos, porque nosotros sabemos lo que pasa por nuestra mente al ver a una mujer desnuda, ¿cierto? Y por lo mismo la mujer al ver a un varón desnudo, y por lo mismo se cubren porque saben los pensamientos que hay en el otro. Ya. Vamos a entrar en otra materia. Vamos a hacer un poco un análisis de lo que los conceptos que hay hoy en día, los conceptos falsos del matrimonio. Acabamos de terminar entonces de hablar la primera parte de lo que es el matrimonio. Tenemos mucho más que hablar, pero aquí estaría la letra A, cómo se configura el matrimonio. Y quizá en otros programas ahondemos más porque nos está alcanzando el tiempo. Tal vez podríamos simplemente resumir lo que hemos conversado hasta aquí y dejamos el tema de los conceptos para el programa que viene. Entonces yo les pediría si pudiéramos un poco hacer una cronología de lo que hemos conversado para abrochar el tema y luego vemos un versículo y nos despedimos de nuestros panelistas. Bueno, tal como dices tú, Jonathan, es una instancia realmente que, bueno, gracias a Dios es extensa porque nos permite hablar mucho acerca de la familia, que es una preocupación nuestra como iglesia en particular. Dios creó todo, dice la Escritura, ¿no es cierto? Dios creó el cielo y la tierra, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y Dios los creó con un propósito, y ese propósito era su gloria, es y sigue siendo su gloria. Y en esta creación, específicamente en el planeta Tierra, tomó los primeros 5 días para crear todo lo que iba a ser nuestro hogar. Y el 6º día crea su obra cúlmine, que es el ser humano. Y lo plasma en el ser humano su propia imagen. Crea un hombre y una mujer, o un varón y hembra, como lo dice ahí a partir de hombre, y los crea con una capacidad, que parte de esta imagen, de administrar todo el resto de la creación para su gloria y para provecho de las criaturas humanas. El ser humano es unido, ¿no es cierto? Varón y hembra, hombre y mujer, son unidos en la institución del matrimonio con directrices bien claras, ¿no es cierto? Cortar los lazos desde el punto de vista de las dependencias con sus hogares de origen, manteniendo su unidad en amor y en respeto, por supuesto, y en participación, pero cambiando su prioridad ya sea al esposo o a la esposa. Eso también nos lleva al punto de que Dios establece un orden que Él mismo hizo en la creación, crea primero al varón, crea después a la mujer, pero no los crea con una jerarquía, los crea en una igualdad de dignidad, y el Génesis es la prueba fehaciente de eso, y a lo largo de toda la Escritura, en la cual Él siempre da instrucciones plurales, a ambos, ¿no es cierto?, en igualdad de dignidad, en igualdad delante de Dios. De hecho, la Biblia la llama a la mujer, al igual que a nosotros, al varón, coherederas de la gracia de la vida, al igual que nosotros, dice la carta de Pedro. Por lo tanto, todo esto que se genera a partir del pecado, de la caída, en que se distorsiona esta estructura, es lo que hoy día da como resultado el machismo, el feminismo, y además de eso, todas la reestructuración, por así decir, de familias fuera del plan de Dios, ¿ya? Entonces, básicamente es eso. Había un propósito reproductivo, pero también había un propósito de carácter de disfrute, en todo el sentido de la palabra,
Por lo tanto, la idea de esta sección o de este tema que hemos tomado, que es un gran tema, inagotable tema, es poder llevar a nuestros auditores cuál es el plan que aún está vigente para el matrimonio, y apoyar y ayudar a todos aquellos que realmente quieren hacer de sus matrimonios, en primer lugar, una honra para Dios, y en segundo lugar, para vivir vidas plenas, porque para eso fue creado. Sí, ese es un excelente resumen que has hecho, Carlitos, y yo te doy gracias. Realmente, como mencionabas tú, la idea de este programa y de esta serie, esta es una serie que trata sobre la familia, pero tal como conversábamos nosotros, la familia parte con el matrimonio, por lo tanto nosotros también vamos a partir con el matrimonio. Y la idea es aquellas personas que realmente están pasándolo mal, quizás están pasando por problemas de su matrimonio, o bien jóvenes o jovencitas que están pensando en establecer una relación formal, ¿cierto? Ya casarse, tener un matrimonio. Bueno, ¿cuáles son los fundamentos de Dios? ¿Cuáles son las directrices de Dios? ¿Qué es lo realmente importante respecto al matrimonio? Muy bien, nos alcanzó el tiempo. Les agradezco el extraordinario resumen que han hecho de lo que hemos estado conversando. Y como lo hemos hecho siempre, vamos a terminar el programa leyendo un versículo y haciendo solo una muy pequeña reflexión. Hoy día, no recuerdo en mi vida haber visto esto antes, aunque en la historia sí sabemos que estas cosas ya pasaron, pero hoy en día tenemos grupos que son las minorías, que hacen tanto ruido en términos de que ocupan muy bien las calles, los medios de comunicación, hacen marchas y de alguna manera están cautivando las conciencias de las personas, convenciéndolos de que el matrimonio no es entre un hombre y una mujer, o la base de la familia, que es un hombre y una mujer, que es como Dios lo instituyó, no está bien. Y lo pintan de una manera que suena bastante bien, porque hablan de amor, que dos hombres también pueden amarse, o dos mujeres también pueden amarse. Lo pintan como resguardar los derechos civiles de todas las personas de manera igual. O sea, la intención con la que lo hacen suena bastante bien. Sin embargo, en el programa de hoy hemos hablado cuál es el plan de Dios para la familia, o cómo fue que Dios, ni siquiera el plan, cómo fue que Dios diseñó la familia, y la diseña a partir de un hombre y una mujer. Pablo, cuando escribe una de las cartas que escribió y escribió a Corintios, en una parte de la carta, mientras él presenta defensa de su ministerio y del evangelio que él predica, dice lo siguiente: en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Es para cada cristiano que está escuchando. Yo leo este pasaje y entiendo al tiro lo que voy a hablar, pero voy a tratar de traducirlo para quienes no son cristianos y nos están escuchando. Pablo predica el evangelio de Jesucristo y está siendo cuestionado, y él, en la defensa que él hace, explica algo que es cósmico, que es gigantesco, que es grande y que hasta nuestros días nos afecta. Dice Pablo que el Dios de este siglo, que es Satanás, el diablo, el engañador, el acusador, el mentiroso, él tiene esta concesión de parte de Dios de poder cegar el entendimiento de las personas. Así entonces, estas personas que alegan o que discuten o que proclaman el matrimonio entre un hombre y un hombre, o entre una mujer y una mujer, como un modelo de igualdad, de respeto de derechos que todos debemos seguir, dice la Biblia que el diablo es quien permite que sus mentes vean esto que es enfermo y es aberrante a los ojos de Dios. Entonces usted que nos está escuchando hoy día en la tarde, ya tiene lo que necesita para poder resolver qué va a hacer con su vida. Ya sabe que es el Dios de este siglo, el diablo, es el quien convence a las personas de que algo podrido de malo es bueno, como el matrimonio homosexual, pero también usted acaba de escuchar a quien diseñó el matrimonio: Dios. Un hombre, una mujer, los hijos, la igualdad, el respeto, el amor. Y usted es libre de escoger. Lo que nosotros queremos es que usted escoja a Cristo para que su mente cambie
para que su matrimonio sea como lo diseñó Dios y usted tenga la felicidad que Dios puede dar a quienes creen en Él. Que Dios le bendiga. Muchas bendiciones. Que Dios le bendiga.